concretamente, porque somos coterráneas, para dirigir un cineforum. Entonces, este rato pues no es de conferencia, no es como una clase magistral, sino que de verdad me gustaría que todas participáramos, porque sé que seguramente cuando cada una se inscribió en la convivencia, decidieron que había que leer. No creo que haya tenido tiempo de ayer a hoy, pero seguramente hace unos días había que leer El Principito, o seguramente ya releerlo porque lo habremos leído hace muchos años, o había que ver la película para participar en este foro. También, pues, no obsta que la que no lo haya alcanzado a leer, pues también participe. No quiere decir que no pueda participar. Sin embargo, yo aquí voy a hacer más una coordinación que una conferencia o que una charla. Es verdad lo que dice Sofi, soy una apasionada por la construcción conjunta y por eso me encantó pues aceptar como esta invitación, porque sé que aquí vamos a sacar ideas claras. Y también soy una apasionada pues por la riqueza del ser humano. Por eso me encantó pues estar con ustedes pues digamos profundizando en esta obra porque vamos a ver qué hay detrás de ella, que parece un cuento que uno lo puede leer en una tarde, pero tiene muchísima profundidad, ¿cierto? Entonces yo quisiera que de verdad se lanzaran sin miedo, todos los puntos de vista son válidos, son enriquecedores, eh, que se lanzaran sin miedo a contestar. Y voy a empezar con una pregunta, porque ya les digo, no es una conferencia catedrática. Entonces, a ver, ¿quién es el Principito? Esa pregunta parece fácil, pero quiero saber qué me dicen. Por ahí veo a Ivonne en primera fila, le toca hablar. Mentiras, Ivonne, la que quiera. ¿Quién es el Principito? Voy a ir tomando aquí algunos apuntes de las cosas que ustedes dicen. A ver. Ey. No todas al tiempo, exactamente. Bueno, nos iremos calentando. Pero ¿quién es el Principito? El río atraviesa montañas. Pusieron música de fondo. ¿Quién es? Un hombrecillo, como hablábamos en la mañana. Un hombrecito, sí. Piloto, por Bueno, lo demás. piloto, él es el piloto. Pues ¿Quién esta habla? mañana dijeron Ivonne que está era hablando. como, que podría ser como otra forma del piloto. Ah, ya. Que es como un personaje que se encarna en el piloto o que se puede encarnar pues, en el niño, me imagino. Yo no estuve esta mañana, quisiera como que me aclararan un poquito, si a alguna le quedó claro esto. Mi teoría personal es que el príncipe, o sea, que es como, el principito es como una versión de la niñez como de todos, ¿no? Es como la inocencia plasmada como en un ser. Esa es para mí, o sea, lo que yo pienso que es el principito, como la personificación de la inocencia, pienso yo. La personificación de la inocencia. Para mí es el Principito como una persona que recuerda y que admira. Yo lo veo de alguna manera como un filósofo, o sea, para mí el Principito es un filósofo, sí. Que recuerda y que admira. Ese es el oficio de los filósofos. Sí. Les pagan mucho, ¿cierto? Por eso. Mariachis por todas partes y acaban de llegar, ¿qué les parece? Entonces, ¿quién decía? María José. Es que no veo, no sé cómo puedo poner. Sí, María José. Listo, María José. Tú dices que el Principito es una persona que recuerda y que admira, es un filósofo, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Quién más me puede decir quién es el hablante, Ana? Para ¿Eso? Que te salga vista del hablante para que cuando alguien listo. tu micrófono tú puedas ver quién es. Listo. A ver, entonces, ¿quién más se atreve a decir quién es el Principito?
Bueno, somos 53 y vamos a A ver. ver, o todas estamos de acuerdo con que es eso. Llevamos, es un hombrecito, es la niñez, la inocencia, la personificación de la niñez y de la inocencia. Es un filósofo, es alguien que admira y que recuerda. ¿Mm? Buenas Yo, tardes. Lore, dale. Bueno, O según Juli. lo que he leído y según la película, para mí realmente el Principito refiere al amor, porque él emprendió un viaje de búsqueda y se hace muchas preguntas, pero pues él también saca sus propias reflexiones y sus respuestas refieren al amor. Entonces, por eso considero que sin una palabra podría decir qué es o quién es, yo diría que es el amor. Se personifica el amor. Juli, tú querías hablar que saliste por ahí en el primer plano. Sí, yo esperaba que yo estoy de acuerdo con Ivonne de que el Principito es como la infancia, es el ser que nos recuerda que uno independientemente si ya es que independientemente que uno ya sea grande, puede seguir Ajá. siendo un niño y apreciando como las cosas fantásticas que trae el mundo. Sí, por ahí dicen que todos tenemos un niño por dentro, ¿cierto? Eso es lo que tú dices. Bueno, pues yo quiero, es muy válida todos esos puntos de vista, sin embargo, quisiera que tuviéramos como una perspectiva mayor. Pues mayor no porque esté, digamos, errado lo que ustedes dijeron, sino porque una obra literaria, las obras literarias, cuando se analizan, en este caso una obra literaria o una obra de cine, una obra artística que se basa en una obra literaria, hay que situarla en un contexto. Para analizar una obra literaria es muy bueno situar el autor, por ejemplo, y situar su obra. No sé si tuvieron la curiosidad o en alguna de las otras actividades de la convivencia se ha visto, creo que no, porque Sofi me dio un somero repasón de lo que han visto en la convivencia y creo que no. Pero me pareció interesante que viéramos esta obra literaria desde ahí, desde el autor y su obra. ¿Quién es el autor? A ver, ¿quién es el autor del Principito? Antoine Saint-Exupéry. Exacto, Saint-Exupéry. Entonces, este señor es nada menos y nada más que fue premio Nobel de la Academia de Francia, ¿sí? Y él es francés, nació en Lyon en 1900, tuvo una vida corta, se murió a los 44 años, y era una persona de una familia acomodada, pues de buenos medios, de la aristocracia francesa. Y él se hizo por vocación piloto de profesión, piloto de la aviación civil y de la aviación militar. Y él en una de sus obras, que se llama Tierra de Hombres, dice que no buscaba aventuras, y eso lo refleja en cada una de sus obras. Él buscaba experiencias profundas de la vida humana. Era un filósofo, realmente era un filósofo. Y en esto coincido con lo que me dijo, no sé si Ivonne al inicio, que tal vez ustedes reflexionaron esta mañana. En el niño, en el principito, está reflejado el mismo piloto. Y vamos a ver por qué. Él era, Saint-Exupéry era una persona pues con una sensibilidad enorme, enorme hacia la vida humana. Enorme, le encantaba las amistades profundas, le encantaba como bucear en la persona humana. La vida de aviador, ya les dije que pues él estudió aviación, la vida de aviador le ayudaba a hacer esas experiencias profundas. Cada viaje de él, todos los destinos, es muy bonito ver la vida de Saint-Exupéry, porque todos sus destinos fueron decisivos para la creación de sus obras. Escribió pues más de 5 obras bastante grandes. Y cada destino al que a él lo mandaban, en la parte militar o civil, era como que, digamos, dio pie a un argumento de una de sus obras. Y dio pie acá a una de sus obras y al mismo tiempo a una obra que podríamos llamar maestra o una obra póstuma, porque además no la alcanzó a sacar a la luz antes de su muerte, que se llamaba Ciudadela. Y en 1927 él fue destinado a un aeropuerto de África
Él se murió en 1944, pero en 1927 tuvo que hacer un vuelo a un aeropuerto que se llama Río de Oro en África. Y ahí empezó, ahí se nota en la vida de Saint-Exupéry como él empezó a conocer el desierto. Por eso, por ejemplo, el ambiente del Principito, la mayoría es en el desierto, y lo vemos en la película. Me imagino que vieron la última versión de la película, que es muy, muy, muy bonita. Bueno, pues en la primera obra, por ejemplo, en La vida del desierto, la primera obra que él escribe, que se llama Correo del Sur en 1928, se le nota muchísimo la especial sensibilidad para el desierto. Y él lo nombraron en 1900, esa obra la escribió en 1928. ¿Me están oyendo? Sí, listo. En 1929, él lo nombran director de una compañía aeropostal de Argentina. ¿Y cómo les parece que esa compañía tenía como misión llevar todo el correo de la Patagonia hasta Buenos Aires por la noche, para que esa empresa fuera eficaz y la gente tuviera pues el correo al otro día? Pero ¿cómo les parece que tenía que viajar de noche y eran aviones sin radar? Sin radar, peor que aterrizar en Manizales. O sea, antes cuando aterrizaba aquí en Manizales decían que era pura puntería de los pilotos. Ya los aviones son un poco más desarrollados. Pero pues los que entran a Manizales, digo. Pero así era un poco lo que le tocó vivir a Saint-Exupéry. O sea, él era un piloto que tenía que vivir esas aventuras. Tenía que, a base de audacia y de talento del piloto, tenían que aterrizar en Buenos Aires. Y de ahí salió otra de sus obras que se llama Vuelo Nocturno, que la escribió en 1931, que fue una obra literaria, como todas las que él escribió, en las que él no se dedica solo a la aventura. Si uno lee, no sé si a ustedes les pasó, pero si uno lee El Principito, puede decir, ay no, qué aburrición, pues, que falta como de trama. O puede leerla con apasionamiento, porque entonces uno ve como en lo que está pasando y en cada uno de los personajes una alegoría, por ejemplo. Pero si no, pues no es que sean libros de una aventura que uno dice que he cansado, como las que él vivió, por ejemplo, cuando aterrizaba a base de puro radar en ese aeropuerto de Buenos Aires. Entonces, en ese libro de Vuelo Nocturno, por ejemplo, él le tocó, pues digamos que no se metió a describir una aventura, sino más bien el concepto del deber. Él ahí narra un poco como la audacia de cruzar las cordilleras de los Andes y de pilotear sin radar, pero habla mucho del concepto del deber por encima de todos los demás. O sea, él narra la vida como de un piloto que, que era como el prototipo de un jefe entregado a su misión que era una tarea heroica y que, pues a la que no amaba, digamos, esa tarea que no amaba. Pero ¿por qué me refiero a estas otras obras? Porque, miren, me saqué unas frases muy bonitas y vamos a comprender mucho más lo que es el Principito. Pues este autor en ese libro de Vuelo Nocturno dice, actuamos como si algo sobrepasase en valor a la vida humana, como si el hombre no hallara su finalidad en sí mismo, sino en la entrega a algo superior que lo nutre y que lo planifica. O sea, desde ese momento, que eso era 1931, pues se le notaba como sus intereses antropológicos, de ahondar en el ser humano al autor. Y en ese Vuelo Nocturno decía, le estoy reconocido al autor, otro autor francés que se llama André Gide, dice, le estoy reconocido al autor sobre todo por evidenciar esta verdad paradójica que es, a mi parecer, de una importancia psicológica considerable, que el hombre no encuentra la felicidad en la libertad, la encuentra en la aceptación de su deber. O sea, es una aceptación amorosa de un deber que era peligroso. Y en ese momento, pues él hace como una disyuntiva entre la libertad y la aceptación de un deber. No sé ustedes qué opinan. Son conceptos contrapuestos, la libertad y la aceptación de un deber. A este piloto le daban pues en este libro, él narra como
como la asignación de unas rutas que tenía que hacer. Entonces, por eso pone como un parangón, como una disyuntiva, como una paradoja entre la libertad y la aceptación de un deber. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que la manifestación más pura de la libertad es eso, ¿no? Aceptar una responsabilidad. Aceptar una responsabilidad, Claro. aunque a veces el deber, digamos que sí niega un querer muchas veces, ¿sí? Un piloto no puede ir Claro. para donde quiera, ¿sí? Pero lo que libra, digamos, esa disyuntiva es la libertad creativa, de la que este autor habla en muchísimos libros, lo vamos a ver también en el Principito. O sea, uno puede sobrepasar la falta de libertad de maniobrar con la libertad creativa interior de sobreponerse a por ejemplo, a un destino, el piloto que no quería ir. Bueno, pues en el año 40, en la Guerra Mundial, en plena Guerra Mundial, él hizo su último vuelo en Francia. Y en la obra Piloto de Guerra escribió como en las relaciones humanas. Él es impresionante, pero en esta época en Francia había un autor, Martin Buber, por ejemplo, escribió mucho, y con él muchos otros autores, de la riqueza de la antropología dialógica, del diálogo, de las relaciones, digamos, de formar relaciones profundas. Y él me copió unas frases de ese libro que también nos van a poder ayudar en todas las relaciones que hace el Principito. Dice, solo las relaciones cuentan para el hombre. Decía él mismo, el autor, decía, el oficio de testigo, de ser mero testigo de la vida, me ha causado siempre horror. ¿Qué soy yo si no participo? O sea, él no se resignaba con ver lo que estaba pasando, por ejemplo, en Francia, lo que estaba pasando, por ejemplo, en la guerra o antes de la guerra. Digamos, no se resignaba solamente, ni siquiera con el ser, sino con el participar. Decía, necesito participar para ser todo un hombre. Yo no amo miren qué bonita esta frase, yo no amo a los sedentarios de corazón, pues quietos, metidos en sí mismos. Los que no intercambian nada con los demás no llegan a hacer nada. Intercambiar, eso es lo típico del encuentro, y la vida no habrá servido para nada, no habrá servido para madurarlos, y la vida corre para ellos como un puñado de arena y los pierde. Después, en Tierra de Hombres, que es otra de sus grandes obras, él narra también la caída de 2 pilotos al desierto. Este señor se ve que quedó un poco traumatizado con todos sus viajes y donde llegó en África a los desiertos. Entonces, muchas de sus obras son en un desierto. Entonces, él narra en Tierra de Hombres la caída de 2 hombres al desierto, se fueron quedando sin alimento, sin nada que beber, y pasaban, pues no sé, los grandes camellos con personajes y no les paraban ni 5 de bola, y se pegaron de un beduino que iba de Libia a Dakar con agua. Estos 2 personajes, estos 2 pilotos se habían salido de su casa pues como bastante molestos, habían huido de sus casas cada uno y se habían dedicado a ser pilotos y allá se cayeron al desierto. Y entonces cuando estaban pasando dificultades pues ya al extremo, encontraron a este beduino que les dio parte del agua que él necesitaba para llegar a Dakar, y así sobrevivieron todos. Y ellos, pues él en ese momento, estos pilotos digamos como que se hacen las paces con la humanidad en el personaje del beduino, como que vuelven a acercarse al ser humano, a congraciarse con el ser humano porque estaban bastante molestos. Bueno, pues estalla la Segunda Guerra Mundial y Alemania se adueña de Francia y pues hubo pérdidas materiales pues incontables, además de la humillación de Francia, y él era pues uno de los militantes de Francia. Y entonces él, con su mente filosófica, dijo, no, yo aquí pues, o sea, materialmente yo no puedo hacer nada por mi país,
pero tengo que subirle los ánimos a mis compatriotas. ¿De qué manera le subo los ánimos a mis compatriotas? Y entonces escribió El Principito, se dedicó a escribir El Principito. Como ven, es una persona, Saint-Exupéry es una persona que ahonda en el ser humano, pues por encima de las dificultades materiales, sube como a un nivel diferente de los demás. Y hay que comprenderlo profundamente. Por eso, el Principito, realmente el Principito es Saint-Exupéry. No sé si ustedes se dieron cuenta, que está escrito en primera persona. Yo, empieza el libro, bueno, no lo tengo aquí, pero él habla en primera persona. Y además, no solo por el lenguaje, sino es su vivencia interior, es el querer subir como a un segundo nivel. Porque ¿quién es el Principito? O sea, ¿quién es el Principito? Fíjense que él dice, al inicio dice así algo como, yo pasé en mi niñez sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente. O sea, era una persona de la nobleza. O sea, uno no puede imaginarse este señor solo, un niño abandonado por las calles. No. Él estaba en una familia, seguro que en su casa entraban y salían muchas personas, pero él quería hablar aquello que perfecciona la vida humana. O sea, él por eso dice, yo pasé en mi niñez sin nadie con quien poder hablar verdaderamente. Entonces, él quería dedicarse, por ejemplo, a la pintura, y en su casa tenían muchos ideales de que consiguiera mucha plata, de que hiciera muchos negocios. Pues se fue de su casa, se compró un avión, y bueno, digamos que hizo realidad su sueño siendo piloto. Pero en El Principito también refleja ese ideal como de libertad. Ese ideal de libertad con el que quería salir de su casa, empezó a volar y se cayó en un desierto. Entonces ahí vamos a caer en el libro propiamente. Ustedes piensan, porque quiero hacerles, como les dije al inicio, esto es un cineforo, no es una conferencia mía. Entonces vamos a caer ya en el libro del Principito y vamos a analizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿quién es el Principito? ¿Quién es el Principito? ¿Es un niño normal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo vieron ustedes? Un niño en un desierto. A ver, vamos a meternos como en la escena verdaderamente, o del cine o del libro. Es un niño normal, lo que se encontró este piloto caído en el desierto. No, ¿cierto que no? No. ¿Por qué dices no? No, porque es que, en mi opinión, ni siquiera lo tildaría de niño. O sea, es como, que es lo que yo mencionaba ahorita, para mí, y también lo veíamos esta mañana, ¿no? Que la correcta forma sería decir como hombrecillo, pero hombrecillo tampoco es. O sea, no es, para mí no se puede como asimilar con una imagen humana. Porque, o sea, puede que esté representado en una figura humana, pero para mí no es un niño. Empezando porque... ¿Qué haría un niño en un desierto? No haría nada, no, porque estaría Si se ahí. encuentra un grande, dime, si se encuentra un grande, ¿qué hubiera hecho? No, se hubiera refugiado, ¿no? O sea, hubiera buscado seguridad. Pedir ayuda. Ajá. Llorar. Llorar, pedir ayuda. El niño ni tenía sed, ni tenía hambre. Pues, ¿qué fue lo primero que le dijo al piloto? Le preocupó su cordero, que pintara un cordero. Que le dibujara. Que lo dibujara. Que aparte es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, pues entrando, perdón por la... Dale. Pero que lo interesante no es ni siquiera el que pidiera un cordero, sino el por qué estaba pidiendo un cordero, que uno luego lo va entendiendo. Pero, o sea, si uno se da cuenta, realmente su primera preocupación ni siquiera era tener un cordero, sino era proteger a su rosa, y la forma como él pensaba que iba a proteger a su rosa era entonces el cordero. Entonces, para él, su prioridad era la rosa realmente. O sea, eso es lo que en él estaba pensando. Ajá. Realmente ni siquiera quería el cordero. El que quería el cordero para que se comiera los babás que podían ahogar a la rosa, ¿cierto? Porque lo que llevaba en el corazón era la rosa. ¿Por qué? ¿Por qué esa relación tan estrecha con la rosa? Eso es una gran pregunta. Eso también lo veíamos esta mañana, ¿no? Que de alguna forma el libro habla mucho sobre la amistad, y hablábamos que de alguna forma Antoine, como se pronuncie, él
de alguna forma le introduce el amor afectivo, o sea, el verdadero amor, también como una amistad, pero más profunda, ¿no? Que adquiere como un grado más allá de afectividad. Entonces, de pronto por eso, o sea, era su rosa, él tenía que cuidarla y protegerla. Y lo curioso que es más interesante aún es que uno luego se entera que el principito se fue del planeta porque peleó con su rosa. Y sin embargo, lo único en lo que estaba pensando era en su rosa. Entonces es como, es eso, ¿no? Es Ujú. eso. Esa es su rosa. Habla, sí, hablaste de la amistad. ¿Quiénes son los amigos en el libro? ¿Quiénes son los amigos del Principito? Pues la amistad más bonita, más profunda es la del piloto y el principito. La que Todas digo, estamos es de la más acuerdo. profunda. Y la del zorro también. La del zorro. La del zorro. ¿Qué otro amigo tiene? El piloto. Ajá, el piloto. Es, Y la es lo que dice rosa, Ivonne. no. La La rosa es rosa. Ajá, su mejor amiga, total. ajá. Son- A mí me Porque, parece importante como recordar que yo creo que el Principito es una persona que es muy amiga de sí mismo, como por esa tranquilidad que emana, es muy ajá, amigo de sí mismo, entonces por eso él podía estar solo en el desierto sin desesperarse, porque de alguna manera ya tenía un amigo en él. ajá. Eso es muy válido, eso es muy válido. Y ese es uno de los puntos bien bonitos que podemos ir sacando. O sea, cuando de verdad tenemos intimidad, intimidad, llámese intimidad con uno mismo. Casi siempre la intimidad la referimos a intimidad con otros, ¿cierto? Pero la intimidad es eso que tú acabas de decir, María José, es coincidir con uno mismo. Es esa capacidad de razonar o de frecuentar como esos espacios interiores en los que cuando se va llenando ese espacio, pues entonces uno no se siente solo ni en un desierto. Fíjense que mi preguntó, pues llévame, no sé, él por supuesto, como dice Ivonne, añoraba volver a ver la rosa, pero lo que se ve es que el principito, pues no es que tenga una necesidad estricta como de buscar a otro, porque está lleno, está, se ha como, digamos que tiene autointerpretación, tiene argumento propio, tiene reflexión propia, ¿cierto? A mí algo que Bien. me gusta mucho es que el libro de hecho está situado en un desierto, ¿no? O sea, la historia se da en un desierto, lo que Ajá. ya de entrada dice mucho, porque cuando ya los dos encuentran sus respuestas, entonces ya salen del desierto, ¿no? Es cuando ya el principito pues decide volver a su planeta y el otro ya decide volver a la civilización. Y eso es lo curioso, como que el desierto de alguna forma también, pues esa es mi interpretación personal, pero yo lo veo como que de alguna forma ese desierto es más bien como una metáfora de cómo está uno cuando uno no tiene las respuestas, ¿no? Como que no hay nada. O sea, uno está en blanco y yo veo que el principito es como la personificación de la inocencia por eso, porque cuando uno está en blanco, uno tiene que recurrir es a la inocencia como al principio para encontrar las respuestas. Y entonces él las encuentra y ya puedes volver, ya no hace falta el desierto porque ya se acabó el desierto. No Y sé, yo entonces, lo veo como así. sí, no, es así, es así. Y esos momentos de desierto son importantes, ¿cierto? Son importantes pasarlos, aunque sean duros, aunque sean difíciles. De hecho, en el argot, digamos, no sé, religioso, por ahí, hay mucha gente o muchos grupos de oración y eso, por ejemplo, que hablan del desierto, cuando, por ejemplo, una persona hace un curso de retiro. Esos momentos que son difíciles, en los que hay que confrontarse consigo mismo, en los que hay que mirar pues, la razón de ser de lo que uno tiene dentro, son momentos de desierto, pero hay que saberles dar la cara. En ningún momento el principito está huyendo, fue como el espacio más largo por el que pasó, ¿cierto? Pasó por muchos planetas, pero pasó de un modo muy rápido. En cambio, en ese desierto, se ve que, pues, que él fue capaz como de enfrentarse consigo mismo a ver qué era la razón de lo que llevaba adentro y qué era la razón de lo que lo movía. Ustedes, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que no le gustó el cordero que dibujó el piloto? Yo creo que es por la creatividad, ¿no, Ana? Sí, ¿quién habla por ahí? Roxana. Hola, Roxa, sí te dije, esta voz se me parece. Claro. Roxana estudia en mi colegio, seguramente que ya la conocieron. Roxa, ¿por qué? Por la creatividad.
porque mi mamá un día me dijo que cuando tú vas creciendo, lo que más valor, pues yo le encuentro al libro, es que el Principito trata de sacarte el niño que hay por dentro para ti, porque entre tú vas más creciendo, a ti se te pierde la creatividad, a ti se te pierde, como ha dicho eh, Ivonne, Catalina, o ajá. más conocida como Ivonne. Ah, ¿tú te llamas Catalina Ivonne o Ivonne Catalina? ¿O qué? No, ¿Cómo es ninguna. eso? Es que estoy en el computador de mi hermanito y mi mamá se conecta, entonces mi mamá es Ivonne, yo soy Catalina, pero ajá, aparezco así. Ay, Cata, y no me corregiste yo diciéndote Ivonne. No, no, no pasa nada, ya me acostumbré estos 2 días, tú tranquila. Ella ya se llama Ivonne. Sí. Bueno, Roxa, ¿y tú qué era lo que decía Cata? Es que ella ha dicho que entonces, mira, tú ves a los niños y los niños, yo a veces me pongo a ver a mi hermana y mi hermana es muy espontánea, mi hermana es muy creativa, mi hermana, o sea, ella te puede decir a ti que tú eres fea en la cara y yo por pena no te lo digo, o sea, ahí es cuando va ella a la inocencia. Ujú. A ti te puede herir que yo te lo diga o puede que no te puede herir y así. Entonces, yo creo que cuando tú vas creciendo se te va perdiendo como, como esa creatividad y el Principito lo que te quiere sacar a ti es tu creatividad, tu espontaneidad, te quiere volver a la niñez. Eso Ujú. es lo que yo pienso. ¿Quién más piensa otra cosa? Aló, ¿me escuchan? ¿Por qué no le gustó el cordero? Sí, Daniela. ¿Daniela Hola. te llamas Sí, sí, o señora. también? Ah, No, ok. no, sí, sí me llamo Daniela. Yo estoy de acuerdo con todo lo que mis compañeras han opinado y Ajá. pues yo lo miro de la siguiente manera. Para mí no es como tan que seamos niños otra vez, sino como en sí tratar de permitirnos crecer, de permitirnos avanzar en toda la parte de la vida, pero sin perder todas esas cosas tan bellas que tienen los niños, como pues precisamente la creatividad, la inocencia, pero que en la actualidad son cosas que no son tan valoradas porque de pronto están como muy relacionadas con las partes subjetivas y pues el mundo en esos momentos como que gira en torno a la objetividad. Entonces, uno a veces no le presta como tanta atención, pero la realidad es que todas estas características que tienen los niños son las que permiten que todas las ideas súper interesantes, súper buenas, nazcan y pues como que también permiten que el mundo se dirija a una dirección que sea incluso mejor a la que estamos ahora. Entonces, como tratar de mejorar siempre. Uno no debe como quedarse estancados ahí, sino como buscar siempre qué es esa cosa, qué es ese pensamiento que me va a permitir a mí y al resto del mundo mejorar. Sí. Mira que acabas de decir una cosa, Daniela, que es muy cierta. O sea, solamente, y eso es lo que estaba viviendo Saint-Exupéry en su pellejo. Pues ya no como personaje del libro, sino como autor. Él estaba en un momento en el que Francia, o sea, Alemania se había apoderado en la guerra, o sea, ellos estaban completamente abatidos. Entonces Saint-Exupéry escribe El Principito para subirle el ánimo a la gente y materialmente no, pues estaba todo destruido. Y solo a través de esa creatividad, de sacar la inocencia, de sacar el niño que llevamos dentro, que ustedes decían, se podían recuperar sus compatriotas. ¿Mm? Por eso es que verdaderamente, pues solamente se quedó tranquilo cuando sacó como la creatividad del piloto. ¿Mm? Es muy bonito eso, o sea, y fíjense que en un momento él dice, es una figura misteriosa, ¿cierto? Es una figura misteriosa. Pues el piloto empieza, como tú decías, Cata, pues el Principito no era un niño, realmente no era un niño, era un misterio también para el mismo piloto, ¿sí? Y él decía que ante esos misterios nadie se podía como, digamos, como ser indiferente, que había que rendirse, que había que obedecer a un misterio, si no me equivoco, decía así. Eh, yo lo anoté por acá, bueno. Eh,
porque es eso, o sea, de verdad, solamente en esos momentos, esa capacidad que todos tenemos dentro, que es muy, muy grande, es capaz de salir a flote, de tener iniciativas que puedan sacar un país de una derrota, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué pregunta tanto, tanto, tanto el Principito y no responde nada? El Principito hace eso, ¿o no? No hace sino preguntar. Lo que a él le preguntan, no contesta, si ustedes se dieron cuenta. No hace... Porque le gusta vivir las preguntas, que Ajá, a veces las respuestas son innecesarias. Yo creo que lo importante en la vida es como tener que preguntarse, porque entonces no estás viviendo como planamente y solo como aceptando lo que viene, sino preguntándote por qué vienen esas cosas. Pero a veces el significado de las cosas es tan trascendental que no puedes escribirlo y uno busca como siempre humanamente poder entender las cosas. Pero yo creo que una cosa muy bonita del Principito es que justamente nos demuestra que no todo lo podemos entender humanamente. A él mismo no lo podemos entender humanamente y las respuestas son muy humanas. Entonces, ajá. Explícanos un poquito más eso que tú dices. Vivir las preguntas. ¿Cómo las vives tú en la vida diaria? yo creo que sí, en las preguntas, no sé, como planteándote el mundo como un lugar misterioso, un lugar para descubrir, no tomando las cosas nunca por sentado. Entonces siguen las preguntas cuando tú ya, de alguna manera, ya interiorizas completamente que todo es un misterio y todo lo tenemos que descubrir y nada está en nuestros propios términos, que es lo mismo que pasa como, por ejemplo, como con Dios. Entonces nosotros intentamos entender a Dios humanamente, pero la idea es vivir las preguntas que surgen acerca de Dios, porque no vamos a poderlas explicar nunca, digamos, en nuestro vocabulario. Y en ese sentido tienes toda la razón, María José. En ese sentido hay que saber vivir las preguntas, hay que saber vivir los silencios, hay que saber vivir las esperas, que no es fácil, ¿cierto? ¿O a ustedes les parece fácil? Bien complicado, ¿cierto? Hay que saber vivirla. ¿Por qué el Principito, o mejor dicho, por qué el Principito no se hizo amigo de tantos dueños de los planetas por los que pasó? ¿Cierto? Ustedes vieron que, ustedes ahora me decían, se hizo amigo de la Rosa, se hizo amigo del piloto, se hizo amigo del zorro. Ahora vamos a ver los diálogos como más, que ustedes vieron más bonitos ahí, porque tienen mucho que sacarle, pues podemos sacarle jugo. Pero ¿por qué no se hizo amigo de los otros, no sé, del geógrafo, por ejemplo, del Esta rey? mañana, Es que a mí no me invitaron esta mañana, creo que las estoy haciendo repetir. ¿Ves, Sofi? Roxa, dale. esta mañana, pues la que nos dio el curso estaba diciendo que que él se hizo amigo de los que como que necesitaran una ayuda, de los solitarios. ¿Me hago entender? Que Ajá. él, o sea, más o menos fue él el que pues digamos, él le abrió los ojos al piloto y como que él sentía que tenía que infundir. No te oí muy bien. Te ¿Ustedes trabas un oyeron? poquito. No. Roxy. Bueno, ahora se volverá a conectar. Yo quería decir que, o sea, yo pienso que la respuesta está en el diálogo con el zorro y en la palabra que usa, que es una palabra que a uno le parece como chocante porque es domesticar, ¿no? Entonces uno no domestica personas, pero ¿qué es domesticar? O sea, ¿qué es domesticar? Entonces uno piensa automáticamente como en el animalito que uno lo trae a casa, ¿no? Que uno lo vuelve de casa y uno le aporta cosas que lo vuelven de casa, ¿no? Entonces le enseñas rutinas, le enseñas cosas, pero ahí lo importante es que coges algo, un animal, que debería ser de afuera y le pones ciertas características para que pueda convivir en casa, ¿no? Y pienso que ahí está la respuesta porque de alguna forma los demás planetas, los demás cercitos de los demás planetas no eran domesticables, o sea, ellos no querían venir a casa. O sea, yo lo veo de esa forma, como que no, ellos no querían ser domesticados, ellos no querían venir a ser parte de mi casa. O sea, no tenían esa voluntad de conocerme y por ende tampoco tenían voluntad tampoco de domesticarme a mí, o sea, de tampoco llevarme a su casa.
porque lo hacían de forma tal vez como muy, o sea, querían de pronto que yo estuviera en su planeta, pero no en su casa, ¿sí? Como en su casa. No sé si me estoy Ajá. haciendo entender lo que trato Sí, sí, de sí. decir. Y yo pienso que era por eso, o sea, como que eran cercitos que de alguna forma tenían otras preocupaciones que eran muy exteriores, muy externas, pero eran cero interiores, mientras que ya en el piloto, en el zorro, en la misma rosa, vamos a ver que sí hay preocupaciones internas, ¿no? Que es lo que genera esa apertura y ese intercambio de frases, de conocimiento, de anécdotas, que hace que se genere un vínculo, o sea, que se domestique, porque se unen hogares, o sea, sí, es como lo que Sí, decir. sí. Cata, yo de ahí rescataría dos cosas que tú dijiste. Se unen hogares. ¿Ah? O sea, y dijiste, los otros tenían unos intereses muy exteriores que mataban esa capacidad de entrar a ser hogar, de entrar, de dejar entrar y de entrar el uno al otro, digamos, ¿sí? La vanidad, las preocupaciones, pues, digamos, exteriores, la riqueza del rey, todo esto no dejaban a ninguno penetrar, ni al principito que estuvo de ahí como de paso, ni ellos se preocuparon, pues perfectamente de principito lo que vieron fue alimento para su vanidad, alimento para su riqueza, alimento para sus intereses, mientras que los otros sí. Pero eso fue todo un trabajo, eso fue todo un trabajo. ¿Qué frase les impresiona o ustedes piensan que podría resumir el libro? Angie por ahí quiere hablar. Yo pienso lo contrario, Paula. No creo que el Principito sea amigo de los... Paula, trata a ver, yo qué dice aquí. Yo pienso lo contrario. No creo que el Principito sea amigo de los solitarios, porque al fin y al cabo creo que todos los personajes de alguna manera necesitaban cierta ayuda para actuar desde el corazón y no desde una visión materialista. No podemos llamar a cualquier amigo porque no todos están dispuestos a ayudar y a ser ayudados. Paula, no tienes voz para defender esta postura. Prende el micrófono. Tienes la palabra. No, no tienes voz. O no la quieres defender. Yo creo que sí. Dices, no creo que el Principito sea amigo de los solitarios porque al fin y al cabo creo que todos los personajes de alguna manera necesitaban cierta ayuda para actuar desde el corazón y no desde su visión materialista. ¿Quién quiere apoyar esta posición de Paula? No entendí muy bien su posición, entonces no sé cómo apoyarla. Entonces, ¿podrían como explicar un poquito más a qué Paula, te refieres? explícanos un poco más, porque tú dices, no creo que el Principito sea amigo de los solitarios, porque al fin y al cabo creo que todos los personajes de alguna manera necesitaban cierta ayuda para actuar desde el corazón y no desde una visión materialista. No podemos llamar a cualquier amigo, porque no todos están dispuestos a ayudar y a ser ayudados. Lo que yo entiendo de la posición que está explicando Paula es que todos necesitamos de esa ayuda. Lo que decía Ivonne de que algunos tenían intereses exteriores. Sí. Lo que pasa es que a veces no sabemos mostrar esa necesidad. Creo que todos los seres tenemos esa necesidad, es lo que está exponiendo quizás Paula ahí, pero no todos tenemos la capacidad de abrirnos para que los demás entren en nosotros o nosotros en ellos. Quizás es lo que quieres decir, Paula. No sé, yo apoyo de alguna manera su posición, pero pensando como en el concepto de materialismo como de la rutina. Yo creo que no se hicieron amigos del Principito porque estaban muy inmersos en su propia rutina. Y el Principito, al ser una persona como que admira el mundo a su alrededor, es como aventurero por naturaleza. Entonces ellos no se dejaron ayudar porque era como una persona muy contraria a su propia naturaleza, ya que eran como los dos extremos, una persona inmersa en la rutina con su farol todos los días o como el hombre de negocios obsesionado con las estrellas y demás, cuando el Principito realmente lo que buscaba es, así fuera entre las cosas de la vida diaria, si fuera solo con su rosa, siempre encontraba nuevas cosas que admirar. Entonces, como que no compartían eso que era muy importante, entonces no surgió la amistad. Sí. Yo creo ¿alguien quería hablar? Yo creo que una frase que le dice el zorro, creo que resume muchas de esas cosas, cuando le dice, lo esencial es invisible a los ojos, ¿cierto? Pues
verdaderamente el Principito lo que estaba buscando. Creo que no estamos hablando tanto de las riquezas, bueno, realmente, por ejemplo, en el planeta, pues que no tenía ni bordes, sino que todo era suyo, y todo su ropaje lo abarcaba, por ejemplo, en la película, sí se habla de cosas materiales, pero lo que tú acabas de decir es verdad, o sea, a veces no, lo que nos está llenando no es propiamente cosas materiales, sino el hacer, 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 que no nos deja penetrar esas cosas invisibles a los ojos que valen tanto, ¿cierto? Y en una amistad se necesita dejar penetrar ese exterior, no porque tengamos mucho o poco, sino porque dejemos, sí, porque pisemos o frecuentemos esa interioridad. Por último, yo creo que ya casi vamos cerrando, pero me gustaría que entre todas revisáramos como las características de la amistad que hizo el Principito con esos tres personajes especialmente, y qué cosas podemos aprender de ellos, pues para cultivar nuestra amistad. Pues a mí, una de las amistades que más me gustó fue la de El Principito con su rosa, porque a pesar de que existiera un millar de rosas igual a ella, esa es única. Entonces, cuando yo lo leí, había un momento donde yo decía, pues yo soy cualquier otra persona. Hay personas hasta que son más talentosas que yo. ¿Qué es lo que yo tengo de especial en este mundo? Y es que, y pues lo relaciono también con el zorro, y es que yo con mis amigos, con mis familias, hice un lazo que gracias a ese lazo yo soy especial. Entonces tal vez exista otra persona igual a mí que tenga esas características chéveres que yo tengo, pero no van a tener la misma conexión que yo tengo con mis amigos, porque a pesar de que existan muchas personas igual que yo, nunca van a tener mi esencia. Ajá, ese lazo Y que me tú gusta has mucho hecho es eso. único, es cierto, y además no se puede copiar, no lo podrá copiar nadie, aunque haya personas que tengan características mejores que tú. Exacto. ¿Qué otras cosas? Y eso es muy bonito en la amistad, saber descubrirlo, saber crearlo y saber cultivarlo y no pegarnos de otras cosas que quizás pues, pueden ser más visibles, pero que simplemente son una copia. ¿Qué otras cosas son importantes en la amistad? Yo creo que a mí algo que me gusta mucho es que surge como en la soledad, pero no en la soledad entendido como estoy solo en el mundo, sino surge del vacío. O sea, no hay prejuicios, no hay preconceptos, sino que se va construyendo. O sea, me voy conociendo y a medida que voy conociendo se va generando el vínculo. Y eso es interesante porque que también pienso que es la razón de la analogía de por qué el Principito hizo amigos con el zorro, con el señor en el desierto, incluso con la rosa, porque no había ninguna otra rosa en su planeta, y no con los demás. Y es que los demás, de alguna forma, sí tenían como algo en mente. El Principito no. El Principito iba como solo, o sea, iba solo, me refiero no de que estuviera solito físicamente, sino él iba buscando algo que no sabía que quería, o sea, él no sabía qué iba a encontrar. Él no sabía cuál iba a ser el resultado, él simplemente estaba dispuesto a hablar, dispuesto a conocer. Y yo pienso que la amistad funciona igual. Uno conoce a alguien y no sé, te hizo un chiste, te hizo reír, entonces uno ve, güey, como esa primera química que uno dice, como esta persona es como chévere, y uno empieza a hablar, pero uno no sabe lo que piensa la persona, uno no sabe lo que le gusta a la persona, sino que eso se va construyendo poco a poco, y uno no sabe quién es, uno le permite sorprenderte, y eso es lo bonito. Sí, y hay que perseverar en eso. Mira, Cata, que lo que acabas de decir es verdad, o sea, se va construyendo. Si él se hubiera cansado con el primer dibujo, o sea, si el Principito ante el dibujo hubiera dicho, pues yo no quería esto, pero él, a base de insistirle, va logrando que el piloto se abra y que se dé cuenta el valor tan grande que tenía el Principito. Eso se va construyendo. Es importante en la amistad el proceso, no solo el resultado. ¿Qué otras cosas son importantes en la amistad que podemos ver? Bueno, con la base que decía Cata, Sí. que igual lo lindo, la frase que dice que solo se ve bien con el corazón, como al hacer nuevos amigos, igual no tener como ese prejuicio antes de amigos o amigas, como, no sé, o por el hecho de hacerme un prejuicio, no ver el corazón de la otra persona, que yo creo que es muy, muy, muy importante, conocer el corazón de nuestras amigas, de nuestros amigos, que es lo que vale al fin y al cabo. Que además es de una hondura impresionante. No sé si ustedes han buceado alguna vez en la vida. Yo no soy buzo,
pero alguna vez que estuve en Taganga, estuve careteando. En el mar, la profundidad del mar es una cosa demasiado impresionante, o sea, son como montañas hacia abajo, pero con un horizonte inmenso. Eso es lo que hay en el corazón de cada ser humano. Por eso uno no puede nunca, pues, como irse por las apariencias, porque esta persona es grande, porque esta es gorda, porque esta es flaca, porque esta tiene, porque esta no tiene. Todos tenemos un interior riquísimo, que cuando uno se permite y la otra persona lo deja entrar, pues queda uno completamente admirado. ¿Qué otras cosas? Yo también quería como complementar algo que dijo el ¿Eres anterior. Valeria? Sí. Dale. Bueno, soy de Cali. El caso es que me parece muy bonito esa parte como de mirar a la otra persona con el corazón, o sea, como no tanto ni siquiera con los ojos, porque a veces uno cuando mira a alguien muy rápido uno dice no, y ya como que se predispone, o sea, sin siquiera de pronto dar como el paso a conocer a la persona o a saber quién es, ni nada, sino como muy así como por encima y uno ya como que se niega de pronto, o hablo personalmente como a conocer a la otra persona o a dar como el paso. Y como algo que también me parece muy bonito es que, o sea, como que si con el corazón podemos ver a los demás, obviamente nuestra perspectiva cambiaría un montón frente a las personas, porque igual a veces como que uno no sabe qué hay detrás de esa persona, lo que decías tú, o sea, es tan profundo el mar, así de profundo será como lo que la persona siente o lo que ha vivido. Entonces me parece como muy bonito esa parte de no predisponernos a conocer a la otra persona. Y hay que arriesgarse. Mira, que si yo no hubiera careteado, yo nunca hubiera descubierto la inmensidad del mar por dentro. Y ni me imagino lo que ven los buzos cuando bajan, pues con pipeta de gas al fondo del mar. Eso es una maravilla. Así también cuando uno se atreve, de verdad, se atreve a meterse con delicadeza en un alma o a dejar que un alma se meta en uno, en amistad, en una amistad verdadera, encuentra cosas insospechadas. Es verdad, es muy cierto lo que le dice el zorro. Lo invisible a los ojos es lo que vale. ¿Qué otras cosas podemos rescatar de la amistad para ya cerrar el cineforo? Yo quería Valentina. decir algo que me pareció muy importante y es como que inicialmente como antes de crear todos estos lazos, él estaba bien consigo mismo y es algo que para mí es como muy importante porque muchas veces como que queremos establecer relaciones con los demás, pero a veces como que no tenemos en cuenta la relación que tenemos consigo misma. Entonces me parece muy chévere que él está en paz, que literalmente no se siente solo, sino que es su propio amigo y ya a partir de eso es que empieza como a crear todas estas amistades en las que deja huella, me parece a mí, que en cada uno y es como que es esa amistad que es más importante que cualquier cosa porque es tu esencia, ¿no? Entonces como que el hecho de dejar huella en cada persona, que me parece algo genial, es como que simplemente al ya haber tú estado contigo mismo y simplemente como aceptarte, creo que ya con las otras relaciones tienes ese espacio o esa amplitud para poder tener amigos y pues dejar huella en sí mismos. Sí, Valen, cuando en esto me apoyo en tus palabras para decirles que cuando uno no es capaz de hacer amistades, muchas veces se tiene que mirar hacia adentro, a ver qué es lo que pasa con uno. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues porque siempre empieza por ahí. No voy a repetir todo lo que dijo Valentina. Tenemos que estar bien con nosotras mismas para hacer verdaderas amistades. Y para tener amistades que no sean un lazo que ahogue, una dependencia nociva, por ejemplo, o un frenar a las otras personas o una dependencia como abarcante que paralice a los demás. Fíjense la amistad del piloto y del que en esa amistad se jugaron también el dolor. Cuando uno se arriesga a amar, necesariamente tiene que saber que se cuenta con el dolor. Pero fíjense ese último punto que en la película, pues en la versión de la película nueva se ve tanto, pues tan claro más bien, que
al final cada uno cogió su camino, ¿m? Se ayudaron, fue un momento bonito, además, pues es muy bonito también como esa esperanza, esa ilusión que, que el uno, digamos que siembra en el otro para que cuando mire las estrellas, no solo se alegre como por él, sino que esa alegría y esas carcajadas que oiría de las estrellas, pues las oiría siempre, no solo si viera este es el planeta o el asteroide donde está el Principito, sino que él le dice muy bonito que cuando vea las estrellas, todas las estrellas lo harán reír. ¿Sí? Pues la amistad también es eso un poco, pues es una herramienta que nos tiene que hacer crecer mutuamente sin que ella en ningún momento coarte a la otra persona o la frene, sino que tenemos que ayudarnos a crecer cada uno y a tener amistades que aporten, amistades verdaderas, pero no amistades que se creen como un lazo que después no se pueda como seguir adelante. ¿M? No, no por el hecho de seguir adelante uno abandona las amistades, ni mucho menos, pero lo que quiero decirles es que hay que querer en la amistad con desprendimiento, sabiendo que cada uno pues, puede ir por caminos diferentes. ¿Quién más quiere añadir algo más para cerrar A mí este me cineforum? gustaría añadir que pues el Principito pues no se hizo amigo de los otros porque una cosa clave en la amistad es como que te importa la persona y saber que tú le importas. Entonces eso me parece muy, muy primordial. Y hay una frase que hace poquito aprendí que me gustó mucho y es que uno para tener buenos amigos tiene que ser un buen amigo. ¿Tiene que ser qué? Entonces primero, un buen amigo. Un buen amigo. Ajá. Entonces uno tiene Eso que es verse en el verdad. interior y me gusta mucho eso porque es lo que muestra el Principito. Bueno, pues tenemos mucho que aprender del Principito y del piloto, que rememorando lo que dijimos al inicio, son en últimas, pues se identifican, ¿cierto? Tenemos mucho que aprender de ellos. Bueno, Ay, me pero encantó verlas. antes de cerrar, ¿Quién quería decir algo? Dale. es que a veces a mí, no sé, me puede costar un poquito el querer como sin desprendimiento, o sea, como que cuando yo tengo a alguien que quiero mucho, o sea, o no sé, alguna amiga, algún amigo, o inclusive mis primos, no sé, como que no sé cómo querer sin desprendimiento, porque como que uno se apega a esas personas, entonces, no sé, cuando luego se van de tu vida porque se van a vivir a otro país o algo así, a mí me duele, por ejemplo, un montón, o cuando de pronto, no sé, ya sé que de pronto un amigo o una amiga ya no estamos como en el mismo momento y uno tiene como que dejar, soltarlo y hasta ahí llegó la amistad, a mí me cuesta muchísimo, entonces me gustaría si de pronto nos puedes dar como algún tip o algo así como para de pronto llegar a ese querer sin desprendimiento, o sea, sin... Con desprendimiento. Eso, con desprendimiento. Sí, pero te entendí la idea, no te preocupes. Mi subconsciente Vale. igual. Vale, ¿sabes qué? Mira, eso primero no te recrimines, me parece a mí, porque eso es muestra de que quieres de verdad. Si la gente que está a tu alrededor se fuera y a ti no te doliera, pues es que quizás no tuvo nada que ver contigo, como, como todos aquellos personajes por los que pasó el Principito, pues en los distintos planetas y ya, ¿cierto? Pero quiere decir que de verdad si has puesto el corazón en esas personas, entonces no te recrimines de que te pase eso. Yo te sugeriría que aumentes tu densidad interior, ¿sí? Que aumentes esa riqueza interior, esa intimidad contigo misma, esa alegría que tú tienes con lo que tú eres, para que cuando pase eso, pues estés feliz de haber dado todo lo que diste, pues no lo miremos con tragedia, o sea, aunque una persona se vaya lejos, pues puede seguir siendo amiga, pero por supuesto yo te entiendo, a veces pues la lejanía, hay cosas pues cambian, las circunstancias cambian para la amistad, pero yo sí lo que te sugiero es que te cultives entonces tú más por dentro, que como el Principito estés más contenta contigo misma, porque así uno sabe dar sin egoísmo, pero no estarás dependiendo de la amistad de los demás para estar tú contenta. ¿Sí? Mírate un poquito hacia el interior, mira qué densidad tienes en la intimidad, cómo conversas contigo misma, cómo te
pues a ver, no es para que ahorita te vuelvas como loquita hablando contigo misma, pero uno de verdad que sí tiene que cultivar lo que se llama la intimidad con uno mismo. Entonces, mira cómo frecuentas esos sitios valiosos en tu intimidad de experiencias que has tenido con los demás, etcétera, pero para saber sacar de ellos experiencia para ti, para saber sacar sabiduría para ti y para otros. ¿Mm? Pero eso no te recrimines, porque eso quiere decir que tú pones el corazón en los demás, que las relaciones no son vanas para ti, sino que son profundas. Perfecto. Y eso es muy valioso en la vida. Te felicito. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, Cata, Sofi, espero que estos libros, como El Principito, son de leer y releer y releer. No lo archiven, guarden en alguna estantería de su casa y en otro momento vuélvanlo a leer y van a ver, van a descubrir que encuentra uno muchas cosas, porque como habla es más de la riqueza del ser humano, entonces por las diferentes etapas y momentos que vamos pasando, libros como este nos dan gran luz. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, Ana. De verdad Bueno, que Sofi. agradecemos un montón. Antes de que se vayan a desconectar todas y que le den las gracias a Ana, quiero decirles que, bueno, a las 4:30 tenemos meditación y el link que está en el PDF está mal. Entonces yo les voy a mandar el link que es por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque hubo como un problema con la plataforma, pero no se preocupen. Y a las 6, para ahondar un poquito más en lo que preguntó Valeria, vamos a tener cómo regular las emociones para relaciones sanas y duraderas. Entonces, para que también estén súper conectadas. Ana, si también te quieres conectar, súper bienvenida. Gracias, Sofi. Nada, cualquier pregunta, lo que necesiten. Todas, muchas gracias. Bueno. Sofi, yo no estoy en el grupo. Ok. Juli Prieto, está bien, te voy a mandar un correo con el link. Con el link. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y que disfruten estos 2 días que les quedan. Que saquen el máximo de jugo. Muchas gracias. Bueno, Cata, que estés bien. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, Ana. Gracias, estuvo excelente.